En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, y a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el famoso texto evangélico donde el Señor rechaza abiertamente, tajantemente, el divorcio. Pero empieza como una trampa que le ponen. Y si le ponen una trampa es porque ya sabían que Jesús estaba en contra del divorcio, sino porque le preguntan sobre ese tema. Le han puesto una trampa para ponerlo en evidencia delante del pueblo, que era abrumadoramente, prácticamente todo el pueblo estaba a favor del divorcio. Hablo del pueblo de Israel, naturalmente la parte masculina, seguramente la parte femenina no era tan divorcista como los hombres. El Señor rechaza el divorcio. Lo sabían y le preguntan, y entonces lo deja claro. No es que es en este momento que rechaza el divorcio, sino que Él rechaza el divorcio. Así se lo había dicho a sus discípulos, y algunos de ellos por lo menos, lo habían comentado fuera del círculo de los discípulos, y entonces los fariseos aprovechan la ocasión y ven una oportunidad para hacerle enemigo o quitar su popularidad entre el pueblo. El Señor rechaza el divorcio. ¿Por qué lo hace? Porque cree en el amor. Pero no en el amor del sentimiento. El amor del sentimiento, que es maravilloso, no es una cosa mala. Sin embargo, el amor del sentimiento es frágil. Puede durar muchos años, incluso toda la vida, pero es frágil. Y en muchas más ocasiones que la perseverancia, lo que ocurre es la fragilidad y la desaparición. ¿Cómo se puede mantener una familia? ¿Cómo se puede emprender un proyecto tan importante como tener hijos, educar a los hijos, ayudar a esos hijos a dar los primeros pasos en la vida, si no hay fidelidad, si no hay perseverancia en esa unión? Incluso cómo se pueden sostener los esposos entre sí, si cuando desaparece o se atenúa el sentimiento, se rompe esa unión, para ser después sustituida por otra y luego por otra y luego quién sabe por cuántas. El amor, que es lo que nos enseña Jesús, es una cosa muy bella, pero precisamente por eso es una cosa que implica sacrificio y implica esfuerzo. No podemos entender el amor verdadero si no entendemos que tenemos que pasar pruebas y que tenemos que estar dispuestos a abrazar la cruz. Si pensamos que el amor es algo que cuando no existe el sentimiento, ha desaparecido el amor y se va, no solamente es el matrimonio y con él la especie humana la que está en peligro,
sino que es cualquier cosa de la vida. ¿Cómo puedes perseverar en un trabajo si cuando deja de apetecerte ir a trabajar, pues entonces ya no vas? ¿De qué vas a vivir? ¿Te van a despedir de cualquier empresa o tú te vas a ir de cualquier empresa? No se puede hacer nada en la vida si no hay perseverancia. Y no puede haber perseverancia si uno no abraza la cruz, los sacrificios que lleva consigo cualquier cosa y muy en especial la familia. La familia es nuestra vida. Los animales, las plantas, tienen lo que se llama en biología un nicho ecológico. Un dromedario, una jirafa, no puede vivir en el Polo Norte. Una planta tropical tampoco. Hay climas o hay situaciones de luz o de temperatura, de humedad, que hacen que esa planta o ese animal en ese otro sitio no pueda sobrevivir. El hombre no. Es el único animal, en el sentido de que somos animales racionales, es el único que puede vivir en el Polo Norte o en el desierto del Sáhara. Que habita las cumbres de las montañas o vive en lugares como el Mar Muerto, por ejemplo, que están bajo el nivel del mar. Nuestro nicho ecológico no es tanto el clima cuanto la familia. Sin la familia no podemos vivir. Somos la especie, el animal, la especie más frágil cuando nace. Si miras un pollito, el pollito de la gallina apenas con su pequeño pico rompe la cáscara del huevo, sale y enseguida empieza a picotear, va detrás de la mamá que le protege, pero sería suficiente si no hubiera depredadores, sería suficiente por sí mismo para salir adelante. Incluso los mamíferos más cercanos a nosotros, que necesitan el cuidado de sus padres, sobre todo de sus madres, son muchísimo más rápidos en su evolución, en su independencia. El ser humano necesita la familia y la necesita unida, necesita la mamá, por supuesto, pero también el padre. Necesita un modelo materno y un modelo paterno. Si no, primero nos morimos porque no somos capaces de sobrevivir por nosotros mismos. Y después, en el caso de que tuviéramos alimentación y cuidados higiénicos y sanitarios, necesitaríamos un equilibrio afectivo que solamente nos lo da la familia. Bueno, pues para proteger la familia, para proteger la especie, el Señor Dios Todopoderoso, y Jesús en el Evangelio de hoy habla al inicio, está citando el Génesis, Dios estableció que la unión del hombre y de la mujer fuera permanente, fuera estable. ¿Hay excepciones? Sí, la Iglesia las ha permitido siempre. Por ejemplo, la separación matrimonial, cuando hay situaciones graves, por poner un ejemplo, de violencia. La separación, la Iglesia la ha permitido siempre, distinto la separación del divorcio. ¿Hay excepciones en otros aspectos? Pues habrá que verlo como excepciones, y de hecho la Iglesia tiene los procesos de nulidad matrimonial, no para romper el vínculo, sino para establecer, después de un serio estudio, que el vínculo nunca existió. Pero la nulidad matrimonial no es el divorcio de los católicos, es una cosa muy diferente. Para un católico, las palabras del Señor son intocables. El que se divorcia de su mujer o de su marido y se casa con otra o con otro, comete adulterio contra la primera, contra el primero. No podemos. Tenemos que abrazar la cruz. Y naturalmente eso significa que tenemos que ser muy precavidos, previsores, antes de contraer matrimonio. Para eso debería de servir el noviazgo y también la preparación de los cursillos prematrimoniales. La familia es, después de Dios, lo más importante que tenemos. Sin la familia no podemos vivir y el divorcio rompe la familia. Escuchemos las palabras del Señor y pidámosle, como siempre, que nos ayude a perseverar, que nos ayude a amar de verdad, un amor que no se limite al sentimiento, sino que demuestre su autenticidad
precisamente cuando el sentimiento disminuye. Que así sea.